Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Estamos en el segundo capítulo dedicado a la historia de Grecia desde sus inicios más remotos. Siguiendo la ruta que anuncié en el primer episodio de esta serie, justo el anterior, empezaremos hablando de los pioneros y sus descubrimientos. Más adelante depuraremos excesos y errores de esos arqueólogos un tanto románticos. En el primer capítulo hablamos del alemán Schliemann y su descubrimiento de Troya, siguiendo casi al pie de la letra los escritos de Homero que fueron su inspiración. En este episodio ataremos algunos cabos de aquella historia de Schliemann y continuaremos explicando la historia de estos descubrimientos a partir de Evans, otro arqueólogo, en este caso británico, un tanto más profesional, que hincó su piqueta en el yacimiento de Cnosos, en la isla de Creta, y dio a conocer al mundo la cultura minoica. El relato de su descubrimiento continuará en el siguiente episodio, porque en este me he visto en la necesidad de narrar, aunque a modo de resumen, por los relatos mitológicos griegos relacionados con Creta, porque esos relatos fueron fuente de inspiración para Evans y otros arqueólogos, y porque leídos con perspectiva podemos ver muchas verdades ocultas en la narración fantástica que nos llevan a evidencias contrastadas por la arqueología. Bueno, ya lo veréis. Las fuentes que he consultado para hacer este programa han sido varias y enumerarlas ahora sería tedioso. Pero eso sí, en la parte narrativa mitológica he seguido casi al pie de la letra una narración que hace la profesora Eva Tobalina. Creo que no decirlo así, como lo digo ahora, sería caer en una flagrante deshonestidad. Si en el buscador de YouTube escribís Eva Tobalina, Minotauro, encontraréis un relato que es casi idéntico al mío. Es más, os recomiendo que echéis un vistazo a los vídeos de esta profesora, no solo a este, y de verdad que son muy instructivos. Dicho esto, empezamos. En el anterior episodio vimos cómo Schliemann, siguiendo ciegamente los textos de Homero, como si fuesen un oráculo, llegó a descubrir la ciudad de Troya, ignorando a todos los agoreros. Hoy sabemos que entre todas las Troyas que se amontonaban una encima de otra en distintos estratos, la que eligió como la genuina, la de Homero, pues no era esa. Y la famosa máscara de oro que hoy todos conocemos como la máscara de Agamenón, pues como que no podía ser la máscara de Agamenón. Pero a eso ya llegaremos cuando dejemos la narración heroica de los inicios y nos centremos en los conocimientos actuales. Nadie le puede quitar el honor de haber redescubierto para el hombre moderno aquella antigua cultura, y abrió el camino para que investigadores posteriores, mejor preparados, pues, eso sí, localizasen ya la Troya homérica. Pero ya os digo, esto vendrá más adelante. Digamos que el espíritu inquieto de Heinrich, después de descubrir el fabuloso tesoro de Príamo, bueno, lo que él decía que era el tesoro de Príamo, máscaras, joyas y todo eso, pues como que ese espíritu inquieto, pues le empezó a remorder y le volvió el gusanillo y sintió como una especie de vacío existencial y decidió largarse a otros pagos, por las zonas así del Egeo, de la antigua Grecia, a continuar desenterrando tesoros escondidos. Y se dirigió a la isla de Creta. Creta va a ser la protagonista de este segundo episodio, pero mejor dicho, más que la isla de Creta, van a ser el protagonista las primeras excavaciones en Creta. Pero antes de continuar, para no dejar las cosas a medias, las cosas sin atar, nudos sin atar, vale la pena pues cerrar algunos asuntillos sobre Schliemann. Por ejemplo, que sus excavaciones en la colina de Troya no estuvieron libres de conflictos con las autoridades turcas, sobre todo después que descubriese el dichoso tesoro, y que tuvo unos pleitos interesantes que resolvió con una donación al Museo de Berlín. Digamos que las autoridades turcas se atrevían con un arqueólogo locatis, pero con el gobierno alemán, bueno, eso eran palabras mayores. Otro tema de estricta justicia es hablar de su mujer, bueno, de su última mujer, que fue un firme apoyo en su actividad arqueológica. He dicho su última mujer porque primero estuvo casado con una aristócrata rusa que conoció en sus viajes comerciales, Ekaterina Petrovna, con la que tuvo un niño y 2 niñas. No cuajó aquella relación, eran muy distintos en visiones vitales. Inmediatamente después del divorcio se casó con Sofía Engastrómenos, una muchachita de 17 años. Él tenía 37, era en el año 1869.
¿Cómo se conocieron? Bueno, pues resulta que Heinrich, que viajó a Grecia ya con idea de empezar su vida aventurera, dejando atrás a la aristocrática Ekaterina, que no veía con buenos ojos esas ensoñaciones románticas, pues debió pensar aquello de que no conviene que el hombre esté solo. Y habló del tema con un amiguete que había hecho en Grecia. Este señor, era un sacerdote ortodoxo. Y le dijo que tenía la compañera ideal para acompañarle en su aventura, y le presentó a su sobrina, a Sofía. A primera vista pareciera que un matrimonio tan desigual en cuanto a edad estaba destinado al desastre. Pues nada de eso. Se compenetraron desde el primer momento. Él, viendo que aquel era un buen partido, no dudó en pasarse a la iglesia griega, y tuvieron 2 retoños a los que pusieron sendos nombres homéricos: Andrómaca, la niña, y Agamenón, el nene. Con la rusa, los niños se llamaron Sergei, Natalia y Nadezhda. Ahí lo dejo. Ya veis el asunto, ¿no? Claramente ahora sí el matrimonio era una sociedad dirigida a un interés común. En lo concerniente a los hallazgos del 31 de mayo de 1873, Schliemann escribió lo siguiente, dice: «Al profundizar en la excavación de este muro, directamente por el lado del palacio del rey Príamo, encontré un gran objeto de cobre grande, con una forma extraordinaria, que atrajo mi atención, sobre todo porque vi oro detrás de él. Para retirar los tesoros de la codicia de mis trabajadores y salvarlo para la arqueología, declaré inmediatamente un paídos, descanso para almorzar. Mientras los hombres estaban comiendo y descansando, extraje el tesoro con un gran cuchillo». Vaya método, ¿eh? «No habría podido, sin embargo, retirar el tesoro sin la ayuda de mi querida esposa, quien envolvió en su chal los objetos que yo había separado y se los llevó de allí». Qué bonito, ¿eh? Ella ahí guardando en su chal los objetos. Sin embargo, dicen algunos que eso era imposible porque en aquel momento Sofía estaba en Atenas. Mas, vaya hombre, la verdad nos estropea una bonita historia. En fin, en todo caso, no cabe duda de que este señor estaba profundamente enamorado de su Sofía. Allí están las famosas fotos de la joven enjollada con las reliquias de Troya, que le quedan pintiparadas. Esta ilustración la encontraréis en cualquier... Buscáis Tesoro de Príamo y aparecerá Sofía en Gastrómenos, o Sofía, en aquel momento ya Sofía Schliemann, con las joyas. Y ya como último apunte sobre el dichoso tesoro, decir que tras la Segunda Guerra Mundial desapareció del Museo de Artes y Oficios de Berlín, y todo el mundo miró de reojo a los soviéticos, claro, habían tomado Berlín. Alguno llegó a pensar incluso que aquella horda de bárbaros lo había fundido. Pues no habían fundido las piezas de oro. En 1993 se confirmó que se hallaba en el Museo Pushkin de Moscú, a donde se había llevado en 1945 como botín de guerra, y ahí continúa. Ahora que hemos redondeado la historia de Schliemann, que da para mucho más, da para una novela, le volvemos a acompañar en su viaje a Creta, otro lugar mítico de la antigüedad. Llega a Gnosos, donde se supone que bajo una colina debe haber algo bien interesante, y decide comprar el terreno, que es un olivar. El dueño del olivar basa su valor, el valor del terreno, en el número de olivos. Le vende 2.500 olivos. Está a punto de cerrar el trato, pero Heinrich, desconfiado de él, va y se dedica a contar los olivos. Y resulta que solo hay 899 olivos. Así que enrabietado rompe el trato. Y así perdió la oportunidad de encontrar algo grande. A los pocos años fallecía. El descubrimiento de Gnosos no estaba destinado a él, sino a un inglés. Algo más preparado, pero aún así... Bueno, ahora lo veremos. Vamos a conocer la historia de Evans. Vamos a hablar del descubridor para nuestros días de la civilización que hoy llamamos minoica, que hasta principios del siglo XX era prácticamente desconocida. Solo teníamos noticias a través de la mitología. Esa mitología que hay que expurgar para sacar de ella una verdad contrastable científicamente. La mayor parte de los restos de esta civilización habían quedado sepultados desde el siglo XV, pero no desde el siglo XV de nuestra era, sino desde el siglo XV antes de Cristo. Nada de esta civilización podía observarse a simple vista, como ocurría con los restos egipcios o griegos, por ejemplo, o de otros sitios.
Además, en esos momentos, la isla de Creta, que es la principal fuente de hallazgos de esta cultura, pues estaba todavía bajo el mandato del Imperio Otomano, mientras que la Grecia continental ya llevaba unos cuantos años de andadura independiente. Mientras Schliemann descubría Troya o excavaba Micenas en la Grecia continental, Creta estaba en guerra de independencia, había tensiones. Cambia un poquito la situación en 1898 con una invasión griega de la isla, tras la cual se consigue una cierta autonomía por parte del Imperio Otomano. Y esa autonomía, por decirlo así, será gobernada por el hijo del rey de Grecia, el príncipe Jorge. Y hay que esperar a 1913 para la independencia de los turcos y que esta isla se integre a Grecia. Pero ya a partir de 1898, con esa autonomía de los turcos otomanos, pues pueden empezar las prospecciones arqueológicas. Y ahí aparece Sir Arthur Evans, que había apoyado pues, la independencia de Creta y de otros pueblos cercanos que luchaban contra el Imperio Otomano. Pero dejemos atrás esa faceta romántico-política y vamos a centrarnos más en su labor arqueológica. Era hijo de un riquísimo industrial, Arthur Evans. Gran aficionado a la arqueología, quiero decir, el padre. Él la heredó. Su padre tenía en su casa una amplia colección de piezas. Hoy eso lo consideraríamos saqueo. Entonces era la práctica tradicional de los arqueólogos, que ya veis que en un caso parecido al de Schliemann, era también un aficionado que se dedicaba a sacar cosas, a poner cosas en el saco y llevárselas. Hoy en día esto es una monstruosidad. Bueno, pues heredó el muchacho la pasión de su padre, tanto que empezó a estudiar en Oxford, ya sabéis, en Inglaterra y más en aquellos tiempos, Oxford o Cambridge, o si no, no eres nadie. Y llegó a jefe del Ashmolean, o director del Ashmolean Museum de Oxford, de la localidad de Oxford, que evidentemente dependía de la universidad. En este museo empezó a interesarse, entre otras cosas, por unas piezas que llegaban en abundancia, no solo a ese museo, también a otros de Europa e incluso de Estados Unidos. Eran unas piezas pequeñas llamadas piedras de las islas, porque casi todas provenían de Creta, algunas de las Cícladas, que eran unas piedrecitas y también estaban hechas de bronce o de cerámica, que contenían signos extraños, signos figurativos. Evans acabó convencido de que aquellos signos eran una escritura de tipo jeroglífico. Y pensó que aquella sería la primera escritura europea. Esa fue su obsesión. Sería la escritura europea más antigua. Y bueno, pues llevado por la curiosidad, hace un primer viaje a Creta y allí tenemos las anotaciones que tomó en su cuaderno y el dibujo de pequeñas piezas de arcilla con los signos, con el dibujo de los signos. Vamos, en un momento llega a la conclusión de que aquello es una escritura jeroglífica cretense. Es la escritura jeroglífica cretense. Así de contundente es. Está plenamente convencido, claro, está muy lejos de descifrarla. Tampoco puede permanecer mucho tiempo en Creta porque está casado y tiene obligaciones familiares. Entre otras cosas, estar al tanto de su mujer. Pero Margaret, que ese era su nombre, fallece. No tiene hijos. Entra en depresión. Abandona la gestión del museo y entonces sus amigos le recomiendan que cambie de aires para salir del bache, ¿no? Y como se lo puede permitir, porque viene de una familia adinerada, pues decide irse bien lejos, pero ya os podéis imaginar dónde va. Se traslada a Creta a excavar, que es su gran pasión. Y allí llega a aquel enclave del que se sabía que había... en el que se sabía que había algo interesante y que Schliemann intentó comprar, pero por el precio aquel exorbitante, según el que le pedían, pues lo abandonó. Ahí perdió su ocasión. Digamos que allí también conoce a Minos Calocairinos, como me cuesta pronunciar esto, que era un hombre de negocios cretense con el que hace amistad y juntos se dedican a hundir la piqueta. Y tanto se emociona porque él viene investigando ellos, pero pronto descubre que aquello es una maravilla. Descubre lo que se llamaría el Palacio de Cnosos y se obsesiona tanto que incluso construye su mansión allí mismo, su mansión británica, para poder vivir al lado de la excavación.
Entonces, podríamos seguir con el relato del descubrimiento, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis. Schliemann fue en busca de Troya animado por un relato literario, el relato de Homero, de la Odisea. ¿Cuál es el relato que había detrás de lo que buscaba Evans? Pues había un relato mitológico. Entonces yo creo que sería bueno hacer un paréntesis y ver lo que nos dice la mitología griega de Creta. Igual que el relato de Homero no es 100% histórico, pero contiene grandes verdades, pues la mitología griega también contiene grandes verdades que hay que saber rastrear y leer entre líneas. Así que vale la pena perder un tiempo, que nunca es perder, es una inversión, en ver los relatos mitológicos que hacen referencia a Creta y hacen referencia sobre todo en relación con el rey de los dioses, Zeus, que pasó su infancia precisamente en Creta. Vale la pena que oigamos el relato de los mitos relacionados con Creta y a partir de ahí vayamos intentando sacar las verdades ocultas de este relato. En fin, hagamos el paréntesis y vamos a empezar con el relato mitológico de Zeus y su relación con Creta. Zeus, el jefe del Olimpo, el líder de los dioses, bueno, no es el dios más antiguo. Es más, pertenece a la última generación, a la última hornada de dioses. Y es que los griegos tenían un sentido cíclico de la historia, donde se suceden edades y a cada edad le corresponde pues un panteón diferente. En este caso, Zeus preside el panteón olímpico, pero hubo otros panteones. Panteones, todos dioses, o sea, el conjunto de dioses. Y además, la civilización griega, la religión griega, como otras religiones politeístas, no concebían un dios supremo creador. Al principio era el caos, y sobre ese caos surgen los dioses. Y surgen dos divinidades primordiales, Gea, diosa de la tierra, y Urano, dios del cielo. Se unen en un abrazo y engendran hijos, los titanes, que permanecen en el seno de Gea, porque el abrazo de Urano les impide salir. Pero uno de los dioses engendrados, que está ahí dentro del seno de su madre, pues en un arrebato de valentía, llega a cortar el nexo de unión. Perdonad las palabras, corta el pene de Urano para romper el abrazo y consigue que salgan él y todos sus hermanos, que son los titanes. Y así salen fuera de Gea, la gran madre tierra. El primer panteón no es el olímpico, es el panteón de los titanes, por decirlo de alguna manera. Por cierto, el pene de Urano es arrancado y tirado al mar, y al caer de la espuma que provoca, porque debía ser, bueno, de un tamaño considerable, pues de la espuma nace, ya se ve que tenía poderes de engendrar de una manera prodigiosa, pues de la espuma del mar producida por la caída del miembro, pues surge una diosa, la diosa Afrodita, que llega pronto a las costas de Chipre. O sea, ya sabéis que los griegos relacionaban a todos sus dioses con lugares geográficos concretos. Y en concreto el nacimiento de Venus a través de la espuma del mar, pues ha sido un tema ampliamente tratado por muchos pintores. Y el más conocido de todos, quizás, el que lo hemos visto en muchas ilustraciones de libros, es el nacimiento de Venus de Botticelli. Bueno, pero que nos hemos oído, ¿no? Bueno, volvamos a lo que nos interesa. Pues roto el abrazo entre la tierra y el cielo, empieza la generación de los titanes, presidida por Cronos, que por algo ha sido el que los ha liberado a todos, que es el Saturno de los romanos, y por la esposa de Cronos, que es Rea, también es su hermana, pero bueno, no había otro sitio donde elegir. Cronos, señor del mundo, tras castrar a su padre, eso sí. Así que él piensa que posiblemente sus futuros hijos hagan lo mismo con él. Tiene miedo a sus hijos.
Por eso, a medida que los hijos van naciendo, se los va comiendo, los va devorando. Este también es otro lugar un poco macabro. Esto es otro lugar común en la historia del arte. Muchos pintores han pintado a Saturno devorando a sus hijos, pero a mí me vienen especialmente a la memoria el Rembrandt y Goya, que tienen, sendos cuadros bastante desasosegantes. Bueno, la cuestión era comérselos para que ninguno tenga la tentación de desbancarle a él. Bueno, y fue comiendo hijos, uno tras otro, y ya llevaba comidos 5 hijos. Rea, pues, si a nosotros nos pone nervioso ver esos cuadros y nos inquieta y nos da nos pone mal cuerpo, pues imagina la madre de las criaturas. Y está embarazada de un 6º hijo y decide, pues, una estratagema para engañar al dios Cronos. Y es que le da envuelto en pañales, en vez de al niño le da una piedra. Y Cronos se come la piedra. Sí, ya sé que suena un poco absurdo, pero ya se ve que Cronos no tenía, pues eso, un paladar muy fino, porque comerse una piedra en vez de un niño. Bueno, y claro, pero el niño está ahí, hay que esconderlo. Así que a ese 6º niño, que llamaremos Zeus, que le llamamos madre Zeus, lo esconde en el monte Ida, en Creta. El monte Ida es el monte más alto de la isla de Creta. Y ahí está a cargo de distintas divinidades menores que, de acuerdo con su madre, pues lo cuidan. Están los curetes, que eran ruidosos, cantaban y bailaban para ocultar los llantos, hacía mucho ruido y así Cronos no oía el llanto del niño. Estaban todo el día de juerga, pues eso, cantando y bailando. Bueno, también estaban las ninfas y entre ellas la ninfa Amaltea, que es la que hizo de nodriza. Y lo deja colgado en un árbol. ¿Para qué? Para que no esté ni en el mar, ni en la tierra, ni en el aire exactamente. Está en un sitio indistinto para que no lo localice Cronos. Y lo alimenta con la leche de una cabra. La cabra Aix, que significa directamente la cabra. Hija, atención, tiene ascendencia interesante esta cabra. Es hija de Helios, dios del sol. Pero era una cabra tan espantosa que cuando los titanes la contemplaban, los titanes eran los dioses que había en aquel momento, luego vendrán los olímpicos, pero eran los amos del mundo, pues temblaban de miedo. Y rogan a Gea que la esconda. No queremos ver a esa cabra tan horrible. Y Gea la oculta en una cueva profunda en Creta. Ahí está la cueva dichosa de la cabra. Quiere decir que se puede visitar, ¿no? Ya sabéis que también a determinados lugares geográficos les atribuían, pues eso, atribuciones divinas, como ocurre con muchos otros pueblos. Y Zeus va creciendo y como es muy poderoso, que es un dios, un día el niño, pues jugando le arranca un cuerno a la cabra. Qué bruto que era este niño. Y cosas de niño, se lo regala a Amaltea, que para el caso era como su mamá. Y como es consciente de que tiene poderes, pues le concede a este cuerno de la cabra el don de que ese cuerno se llenaría de los frutos que Amaltea quisiera. Es el famoso cuerno de la abundancia, tan representado también en el arte, y a lo mejor lo habéis oído alguna vez, ¿no? El cuerno de la abundancia. Hoy se ponen incluso en el cuerno de la abundancia pollos asados y todo tipo de cosas, pero era de frutas estrictamente. Pero claro, un regalo curioso, ¿verdad? Cuando la cabra murió, porque le llegó su momento, con su piel, Zeus hizo una especie de armadura, la égida, la armadura impenetrable. Y ya cuando llega a su edad adulta, está listo para enfrentarse a su padre y dar inicio a un nuevo periodo dentro de estos ciclos que se suceden en la mitología griega. Pero no adelantemos acontecimientos. Digamos que libera a los cíclopes que estaban prisioneros en la isla de Sicilia. Eran otros seres divinos, no vamos a entrar porque estaban ahí presos, pero estaban presos en la isla de Sicilia. Y estos, en agradecimiento, le forjan su arma principal, el rayo. Siempre se representa a Zeus con el rayo, pues esa es su arma principal. Cuando se enfada con alguien le manda un rayo. Y además encontró un veneno que dio a su padre. Y con los espasmos del veneno empezó a vomitar. Y vomitó, es mitología, a cada uno de los 5 hijos que se había comido.
ahí estaban los dioses olímpicos. Entre ellos era la que sería su esposa. También estaba Poseidón, el dios del mar, pero no vamos a entretenernos en esto. Ya vemos cómo Zeus está muy relacionado con la isla de Creta, porque había pasado ahí su infancia y su primera juventud. Los 5 hermanos y los cíclopes y otros aliados que se busca por ahí desbancan a su padre y hay una lucha de dimensiones titánicas contra ¿quién? Contra los titanes, los antiguos dioses. Es la titanomaquia. Es una guerra brutal, porque el escenario es el mundo entero y bueno, es una batalla de estas pues épica y monstruosa. Luego de la titanomaquia, deciros que viene otra cosa que es la gigantomaquia, porque hay unos gigantes que son hijos de Gea, que no han sido engendrados por medio de Urano. Bueno, pero dejémoslo aparte. Ahora que ya hemos presentado así a grandes rasgos al personaje, a Zeus, solo me queda decir que el susodicho rey de los dioses, digamos que tenía una cierta debilidad, porque ya sabéis que los dioses griegos eran como hombres con superpoderes e inmortalidad, pero en todo lo demás eran muy humanos. Y este en concreto tenía una pequeña debilidad, y es que tenía una incontinencia en asunto de amoríos, y eso le traía un tanto mosqueada a su mujer, a su divina mujer, a Hera. Cuando ponía los ojos en alguna bella joven, o bello joven, porque este hacía todo, usaba una táctica de seducción muy peculiar, que no era otra que presentarse en forma de animal, un águila, un cisne, bueno, lo que queráis vosotros. Un día Zeus fijó sus divinales ojos en una bellísima joven, y con esa pulsión empieza la historia que nos interesa. Pero no empezará en Creta, no, vámonos a unas playas de Fenicia. Algunos dicen que una playa de Tiro, otros que de Sidón. Bueno, uno dice que sí Tiro, que sí Sidón. Uno de los reyes de una de estas dos ciudades, de Tiro o de Sidón, porque la mitología no es unívoca. Yo aquí estoy resumiendo mucho, y no voy a dar todos los matices. Bueno, pues un rey de estos de Tiro o de Sidón, pues entre otras cosas tenía una hija hermosísima. A partir de ahora que os acostumbréis que todos los hijos de reyes, las princesas, los príncipes son guapas, pero vamos. Esa princesa se llamaba Europa. Y bueno, la vio desde las alturas del cielo nuestro amigo Zeus y dijo, por ella que voy. Y un día estaban jugando en la playa con sus amigas, con las conchas, bueno, o sea, lo que hacen, bueno, era una jovencita, no una niña, pero una jovencita. Y bueno, Zeus decide pasar al ataque y se transforma. Y diréis, ¿en qué se transforma? En un bello pajarito y tal, para que las chicas les caiga simpático y se acerquen a él, ¿no? Se transforma aparece convertido en un enorme toro blanco. Que sale así de pronto en la playa, un toro blanco. Muy hermoso y manso, pero bueno, se va acercando a las chicas, pero diréis, y lo normal es que si se acerca un enorme toro, pues la gente salga corriendo, pero no, aquellas chicas eran especiales y en vez de huir, pues se ponen a acariciar al animal, a jugar con él, a darle besos, todo ya veis, muy peculiar. Y Europa, en un momento, pues se llega a montar a lomos del toro. Y entonces ya dice Zeus, esta es la mía. Y aprovecha la ocasión, echa a correr mar adentro y se lleva a su deseada princesa. ¿Y dónde se la lleva? Pues donde está más a gusto, donde ha pasado la infancia. Siempre dicen que la patria del hombre es su infancia, pues allí se la lleva, al lugar de su infancia, a Creta. Allí pretende construir su nidito de amor. Y va a la ciudad de Cortina. Bueno, a la ciudad misma no, a las cercanías de la ciudad de Cortina, que está al sur de la isla, y debajo de un platanero consuma su pasión con la joven. En honor a este árbol que les da sombra, el mudo testigo del primer encuentro, pues concedió a este árbol la facultad de estar siempre verde sin perder las hojas en invierno. Y estos amores furtivos, que no parecen muy consentidos por parte de la muchacha, aunque, bueno, supongo que con el tiempo se habituaría a la situación, pues dieron sus frutos. Tuvo 3 hijos, Minos, Radamantis y Sarpedón.
Cuando la pasión de Zeus se empezó a apaciguar, y ya estaba pensando en qué animal se iba a transformar para una nueva conquista, pensó que fue el momento de dejar a su amada y a sus retoños, a sus hijos, pero no los iba a dejar ahí tirados. ¿Y qué hizo? Pues fue al rey de Cortina, de la ciudad de Cortina, que se llamaba Asterión, y le dijo: mira, es muy sencillo, tú los vas a cuidar. Y entonces, ¿cómo lo establece el cuidado? Pues muy sencillo, te vas a casar con Europa. Y además vas a adoptar a mis 3 niños. O sea que ella va a ser reina y mis 3 niños van a ser los herederos de tu reinado, de tu reino. Ya que hago un paréntesis, el rapto de Europa es un signo que aparece continuamente en muchas instituciones europeas, porque precisamente con la llegada de Europa se inicia la primera civilización en nuestro continente, y bueno, por derivación resulta que el nombre de nuestro continente, bueno, yo lo digo por ser europeo, si me escuchas desde el otro lado del Atlántico te haces el caso, ¿no? Pues Europa recibe el nombre de esta princesa fenicia raptada por un dios. Bueno, pero además Zeus dejó a Europa 3 regalos para ella y para sus descendientes. Primero, un perro que siempre cazaba a su presa. No está mal. Una jabalina que siempre daba en el blanco. No está mal. O sea, la podías tirar, pero mal, y no te preocupes que acertaba. Bueno, y un autómata enorme que se llamaba Talos, que protegía las costas de Creta. Estaba hecho de bronce y rodeaba las costas de la isla 3 veces al día. Hay quien, a raíz de algunos dibujos en algunos de estos sellos que representan una especie de coloso, de estatua colosal a las afueras de una ciudad costera, piensan que una especie de como coloso de Rodas, piensan que podía haber existido esa estatua en alguna de las ciudades minoicas, y los griegos la vieron y a partir de ahí desarrollaron la leyenda de Talos. Bueno, pero Asterión, que claro, evidentemente no se atreve a decir que no, un dios puede tener esto consecuencias, pues nada, ya claro, con tu amante y con tus hijos, y bueno, son todos míos. Bueno, cuando muere Asterión, el lío está servido, porque son 3 herederos, no es uno. Minos es el mayor y dice: bueno, esto me toca a mí. Pero claro, los otros dicen: no, vamos a hacer un triunvirato, los 3 somos hijos y aquí vamos a mandar los 3. La verdad es que un triunvirato siempre acaba mal, porque siempre hay uno que quiere estar por encima de los demás. Pero Minos tenía claro que no iba a pasar por eso. Y como no se ve con fuerzas suficientes para acabar con sus 2 hermanos, o no tiene garantías, dice: vamos a ver, vamos a llegar a un acuerdo con alguien poderoso. Hombre, pues vamos a llegar a un acuerdo con Poseidón, el dios del mar. Al fin y al cabo esto es una isla, estamos rodeados de mar, es el dios más apropiado. Y obtiene su respaldo para demostrar que hay alguien detrás que le avala, y que decirle a sus hermanos que, mira, tengo el respaldo de todo un dios. Pero necesitaba una prueba fehaciente, y dice Poseidón: no te preocupes, yo te voy a dar la prueba de que estoy contigo. Y atención, ¿y cuál es la prueba? Haría brotar del mar un toro. Ahí lo dejamos. A cambio le pidió que cuando fuese rey le sacrificase el toro en su honor. Todos los dioses siempre: vale, yo te doy, pero luego me tienes que dar tú. Bueno, pues en un momento dado brota el toro del mar y todos lo ven, con lo cual queda confirmada su preeminencia. Un toro que sale del mar. Es un toro impresionante. Es el mejor toro del mundo. Y gracias a esto queda confirmada su preeminencia, porque demuestra que el dios del mar está con él. El poderoso Poseidón, que rodea a todo su reino, el mar rodea toda la isla. Bueno, ¿y cómo fue el reinado de Minos? Pues fue un reinado benéfico para los cretenses. Vamos a ver, los cretenses estaban fuera de la Grecia propia. En aquella época los griegos lo consideraban fuera de la propia mundo griego, en aquella época lejana. Por lo tanto, tenían unos ribetes bárbaros. Sabéis que los griegos eran muy chauvinistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahora se civilizan. Y
y Minos les trae pues la civilización, les dota de leyes, les dirige en sus expediciones militares que le llevan a Atenas y a Sicilia. Y durante su reinado pues se constituye una gran flota marítima y se hacen dueños del mar. Se constituye en una talasocracia. Esa talasocracia, ese dominio del mar, es el que les hace también llegar a Atenas y a Sicilia. Pero Minos fue desagradecido, olvidó su promesa. Es que el toro era un pedazo de toro. Y él pensó que, mira, ¿para qué se lo vamos a sacrificar a Poseidón si me lo voy a quedar yo para una cosa muy útil? Me lo voy a quedar como semental para mejorar la cabaña bovina de Creta. O sea, le voy a dar a mis vacas y vamos a hacer... las vacas de Creta van a ser las mejores del mundo. Pero claro, a Poseidón no le gustó nada. No has cumplido el trato. Así que decide castigar a Minos. Claro, y prepara una venganza digna de un dios griego, es decir, imaginativa y retorcida. A todo esto se me había olvidado deciros que Minos se había casado con una hermosísima, ya os digo que siempre es hermosa, aquí todos los personajes son de estampita, ellos apuestos, ellas guapísimas, como en las telenovelas, ¿vale? Imaginaos personajes de estos de telenovelas, estos son guapos y guapas y tal. Bueno, Pasífae, además, era de muy buena familia, nada más y nada menos que la hija de Helios, el dios del sol. Y el matrimonio, pues fue de aquella manera, porque Minos tenía las mismas aficiones que Zeus, pero en versión hombre, mortal, quiero decir. O sea que lo suyo no era la fidelidad conyugal. Pero no por tumultuoso ese matrimonio, pues había dejado de ser fértil. Habían tenido varios hijos y 2 hijas. Las hijas eran Ariadna y Fedra. Vamos a fijarnos en Ariadna. Nos interesa a ella sobre todo, pero no ahora. Pero a lo que vamos, Poseidón decidió que su venganza contra Minos vendría a través de su esposa Pasífae. ¿Y qué pasa? Pues que hizo brotar en Pasífae una ardorosa pasión antinatural hacia el hermoso toro. Vamos, que obnubiló los ojos de la reina para que en su mente no concibiese al animal como una bella mascota, no sé, sino como un objeto de deseo. Y ya vemos a Pasífae persiguiendo al toro por toda la isla para consumar su deseo, y el toro pues le daba calabazas una y otra vez, ¿no? Que no quiero saber nada. Supongo que por entonces Pasífae se consideraba una vaca atrapada en un cuerpo de mujer, yo qué sé. Hoy ocurriría estas cosas, ¿no? Bueno, desesperada, la reina de Creta, que estaba obnubilada, no era ella misma. Solicitó ayuda a un tal Dédalo, un sabio ateniense que se encontraba trabajando en la corte de Minos. ¿Y por qué estaba en la corte de Minos? Porque estaba exiliado de Atenas, que ya veremos que estaba sujeta al rey Minos, porque en su patria natal, en Atenas, había cometido un asesinato. O sea que no era trigo limpio. El asesinato parece que era por envidia, porque uno de sus discípulos pues había inventado la sierra y él, bueno, se lo cargó por eso. Era una especie de Thomas Alva Edison de la época, autor de numerosos inventos y gran arquitecto. Todo el mundo le preguntaba cosas. Ya lo veremos como aquí aparece una y otra vez. Es un personaje secundario pero recurrente. Y Dédalo, pues que era un hombre ingenioso, y cuando le proponían un reto, pues donde pudiese demostrar su inteligencia y su ingenio, pues ahí iba de cabeza, esa era su debilidad, encontró el modo en que Pasífae consumase su pasión. Y es que creó una vaca artificial, una vaca de madera, recubierta de pieles, pero era tan perfecta, le quedó tan bien, que tú la veías por fuera y no distinguías de una vaca verdadera. Además estaba hueca, así que dentro cabía perfectamente la reina. Y uno siempre piensa que cosas más raras piensan estos griegos, ¿no? Pero yo pasa lo mismo. El otro día había un tipo, me parece que era de Japón, que se gastó $13,000 en un disfraz para ser un collie. Y tú en la primera impresión y dices, esto es un collie. Un collie es un perro de estos tipo Lassie, de la serie, bueno, un pelo así, perro pastor. Luego cuando lo ves andar te das cuenta que aquello no funciona bien, pero la primera impresión es esta. Bueno, ya se ve que los griegos son los adelantados a su época, pero ya me estoy yendo otra vez del tema. Bueno, la reina disfrazada de vaca se colocó en el prado donde pastaba el toro. Y claro, eso sí que le atrajo al toro. Porque por muy bella que fuese Pasífae, que era la mujer más bella del mundo seguramente, el ideal de belleza de un toro es una vaca. Como para un sapo lo más bello debe ser una sapa. Pero bueno, ahora sí, ahora tenía aparentemente una vaca. Y el toro siguió sus instintos naturales y se juntó a la vaca que estaba hueca y que contenía a la reina, que así, bueno, consumó su extraño deseo.
Culminado su deseo, la reina volvió en sí y dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo, esta no era yo, esta era una pasión que alguien, vaya locura. ¿Cómo se me ha ocurrido a mí hacer todo esto? Pero estaba, bueno. Y es que era la víctima del encantamiento de Poseidón y no había podido hacer nada contra esa pasión. Y parece que la venganza contra Minos de Poseidón era precisamente esto. Mira, que tu mujer te ha sido infiel, pero no con un hombre apuesto, sino con un toro. Hala, fastidiate, con el toro que me tenías que haber dedicado. Pero no, era un dios. Tenía todo que ser mucho más enrevesado y mucho más, bueno, con más retorcimiento. En primer lugar, el toro, como consecuencia, no sé si es que se dio cuenta que había hecho una barbaridad o yo qué sé qué, pero a partir de aquel momento, después de este ayuntamiento así contra natura, pues cambió el rol. De manso pasó a ser una fiera que corneaba a todo el mundo que se le ponía en su camino. Fue por toda la isla, pues asignando a todo personaje que se ponía delante de él. Era un problema de orden público. Esto lo solucionó un tal Heracles, que conocemos por Hércules, el héroe griego, también un semidios, que lo capturó y se lo llevó como trofeo. Este es el séptimo de los 12 trabajos de Hércules. Pero bueno, ya está solucionado este asunto. Ya se ha quedado sin toro, ya ni semental ni nada. Se ha quedado sin toro por no habérselo ofrecido. Minos, por no habérselo ofrecido, te has quedado sin toros. Pero aquí no acababa el asunto. Aparte de ser deshonrado porque tu mujer te sea infiel con un animal, ya es suficiente. Con ser grave, aunque daba la guinda final. Resulta que Pasífae, de ese encuentro, quedó embarazada. Y fue a parir un bebé que era mitad niño, mitad ternero. Cuando el rey Minos vio aquello, no tenía ninguna duda de con quién le había dado, de con quién le había sido infiel su mujer. Pero había que respetar al becerrito o niño o lo que fuese, porque al fin y al cabo, si su mujer era hija de Helios, no convenía tirar por la ventana al nieto de un dios, que era la primera que se le vino a la cabeza. Esa criatura, que era un hombre con cabeza de toro, aparte de su fealdad, planteaba el problema de tener un carácter de fiera y además se alimentaba de carne humana. Vamos, una maravilla de criatura. Minos tenía un problema y recurrió al oráculo. Hoy recurriríamos a un experto, entonces los expertos eran oráculos. Y él le dijo, y el oráculo le remitió, le dijo, mira, tienes que consultar a este, al tipo más ingenioso que había en la isla, que no era otro que Dédalo. Ya veis, Dédalo va a estar a partir de ahora detrás de todos los montajes. El inventor de la vaca artificial. Y Dédalo dijo, pues mira, ya está, no lo puedes matar, lo vamos a tener aquí encerrado, pero para que no se escape, lo vamos a meter dentro de un sitio donde no se pueda escapar. Y construyó el famoso laberinto para el animalito, semi-animal, el monstruo este, que se llamaba el Minotauro, el toro de Minos. Así que lo encerró en un sitio, un palacio, con una intrincada sucesión de pasillos, salas, patios. Y de ahí que cuando Evans hago spoiler, cuando excavó el palacio de Cnosos, vio que aquello era un caos de pasadizos, de alas, y dijo, mira, ya tenemos aquí el famoso laberinto. Posiblemente los griegos cuando vieron las ruinas pensaron lo mismo, y de ahí, hay que ir a la etimología. El laberinto podía ser, su etimología más probable es la casa de Labris. Labris es un signo que es una doble hacha, que es un signo de la religión minoica, que se ve en todas partes. Por lo tanto, podríamos decir que es el palacio de la doble hacha. Era imposible salir de allí si no conocías el camino. Pero claro, había que dar de comer al Minotauro. Y gracias a que Minos, con su flota, había llegado a Atenas y la había dominado con su superioridad militar, pues decidió exigirles un tributo. Un tributo para dar de comer al animalito, al monstruo. 14 jóvenes cada año. Aunque hay versiones que dicen cada 3 años, otros 7 años. Vamos a quedarnos con la más común. Cada año tenían que darle 7 jóvenes, 7 chicos y 7 chicas, que se metían en el laberinto, patando dentro del laberinto, y ahí, a medida que se adentraban, el Minotaurio se los iba encontrando y se los zampaba así, sin asar ni nada, en crudo. Por aquel entonces reinaba en Atenas el rey Egeo, y tenía un hijo llamado Teseo, al que le tocaba por edad formar parte del tributo. Claro, pero dice, Teseo,
vamos a ver, vamos a liberarlo, porque no deja de ser hijo del rey, va a ser mi heredero. Intentó encontrar alguna triquiñuela, pero Teseo dijo, no, papá, yo voy para allá. Se autoimpuso, Teseo, la misión de acabar con el monstruo. Al final Egeo accedió a que su hijo fuese, pero le pidió un favor porque tenía el corazón destrozado. Y es que cuando iba el barco, partía con los 7 chicos, las 7 chicas, los 14, con una vela blanca, pero cuando volvía con una vela negra en señal de luto. A todos han muerto. Le dijo, mira, vamos a ver, para que no padezca tanto, por favor, cuando vuelvas, si ha ido todo bien, que vuelvas con una vela blanca. El joven prometió a su padre que si tenía éxito volvería con la vela blanca, pondría la vela blanca. Bueno, Teseo, como no, para seguir la tónica, era extremadamente apuesto, guapo, y cuando llegó a Creta, pues encontró a Ariadna, que era la hija de Minos, princesa, como era, pues un bellezón, era... Y claro, se pusieron a hablar y la muchacha cayó rendidamente enamorada ante el apuesto príncipe. Pero el suyo era un amor imposible, ¿no? Bueno, Teseo prometió a Ariadna que si le ayudaba en su misión de acabar con el Minotauro y salir del laberinto, se la llevaría consigo para vivir su historia de amor, y la convertiría en su esposa y sería reina de Atenas, previa traición a su propio padre. Ariadna, loca de amor, creyó las promesas y para salirse con la suya, ya que no se le ocurría nada, consultó a Dédalo, otra vez Dédalo, el constructor del laberinto y de la vaca falsa. Ahora le darían la solución. Y le indicó un truco sencillísimo, pero vamos, se le tiene que ocurrir. Ingenioso y sencillo. Ariadna debía darle a su amado un ovillo de lana, se supone que bastante grande, y debía atar un extremo del ovillo, el cabo del extremo, a la entrada del laberinto. Entonces, cuando fuese adentrando el Teseo, iría soltando hilo, de manera que cuando hubiese acabado su misión de matar al Minotauro, que ahí estaba el asunto, que lo matase, pues no tenía más que recoger el hilo y ya tenía el camino de regreso. Bueno, pues esto solucionaba, por ya hemos dicho, la mitad del problema, porque para salir tenía que estar vivo, y para estar vivo tenía que haber matado antes al Minotauro, Pero bueno, el tipo era un valiente, era un héroe, se adentró en el laberinto, fue desenredando el hilo según lo previsto, y cuando estaba bien adentro se encontró con el monstruo que le salió por ahí. Hubo un durísimo combate rodeado de los restos de los jóvenes devorados. Cosa muy tétrica, muy lúgubre. Hay distintas versiones de cómo fue el combate. En esto hay autores. Algunos que dicen que fue directamente a puñetazos, otros... Bueno, da lo mismo. La cuestión es que Teseo finalmente mata a la bestia y va recogiendo hilo y llega a la puerta del laberinto, donde le esperan alborozados los otros 13 chicos y chicas, compañeros de desgracia que dicen, acabamos de salvar la vida, nos has salvado, vamos, eres nuestro líder. Y también está pues su amada. Los 2 jóvenes amantes pues deciden tomar el barco y irse juntos. Es que Ariadna había matado a su medio hermano, a su hermanastro, burlado a su padre, o sea que su situación no era la más deseable. En el barco en el que iban juntos, pues emprendieron la marcha y en la primera escala, para hacer noche, los griegos no navegaban de noche, pues el primer parón fue en la isla de Naxos, y allí en la playa todos se echaron a dormir y a pasar la noche. Pero ¿cuál sería la sorpresa de Ariadna? Que al despertar descubrió que se había quedado sola en la playa, la habían dejado. Estaba sola, abandonada. A ella, la bella princesa, su pretendido amante le había engañado. Tremendo. Pero bueno, si tenéis pena por Ariadna, la despechada de Ariadna, deciros que tuvo suerte. Porque al poco, por ahí casualmente, apareció Dionisios, que era el dios Baco, también conocido por Baco por los romanos, que era el dios este que siempre está empinando el codo, alegre, con su séquito de sátiros y seres borrachines cantando y tal. Venía de la India, de hacer turismo, ¿se entiende? Y viéndola, pues claro, quedó prendado porque no era una muchacha a la que no pudiese mirar 2 veces, y decidió hacerla su esposa. O sea que acabó siendo esposa de un dios, del dios más divertido. Dédalo quedó mal, porque Minos se enteró de que había aconsejado a su hija para traicionarle. Le había dicho... Entonces su situación era tremenda.
No sé por qué el rey no lo mató, supongo que es porque necesitaba su ingenio para futuras consultas, pero decidió ponerlo a buen recaudo. Tú ya no me vuelves a hacer ninguna. Y lo encerró junto a su hijo Ícaro en una torre muy alta. Pero claro, encerrar a Dédalo no era tan fácil, porque era un hombre ingenioso y ya sospecharéis que se acaba escapando. Pues sí, se acaba escapando. Y es esa historia que seguro conocéis porque os la habrán contado de pequeños o sonará. Para ejemplificar cómo hay que obedecer a los papás. Tiene moraleja. Pero os lo voy a contar otra vez, por si alguno no ha tenido la suerte de conocerla. Y es que Dédalo decide escaparse haciendo unas alas, con plumas de ave pegadas sobre un armazón con cera. El pegamento era la cera. Entonces hace unas alas para él y otra para su hijo Ícaro. Y salen volando. Entonces solamente le pone una condición a su hijo Ícaro. Bueno, una advertencia más bien. Le dice, mira, cuidado, Ícarito mío, no vueles muy alto, porque si vuelas muy alto llegarás cerca del sol y el calor derretirá la cera y te vas a ir para abajo y de ti nada más se supo. Ícaro hizo oídos sordos, se acercó demasiado al sol y pasó lo que tenía que pasar. Y ahí viene la moraleja, ¿no? Haz caso a los papás, es para los hijos adolescentes que hacen lo que les da la gana. Pero bueno, no sé si es muy eficaz contar esta historia. La cuestión es que Dédalo siguió huyendo hacia Occidente. Mientras tanto dejamos a Dédalo huyendo hacia Occidente y nos fijamos en Teseo, que ya estaba llegando a las costas de Atenas, después de haber dejado a la pobre de Ariadna. Y quizás con tantas cosas, tanta tensión, se le ocurrió hacer algo que era esencial, que era cambiar la vela. Seguían con la vela negra. Total, que su padre, que salió a otear el horizonte, vio allí que llegaba el barco y lo vio con una vela negra. Se desesperó porque ya se quedaba sin heredero, todo había sido inútil, había sido un mal padre, y se tiró al mar, se arrojó al mar y murió allí ahogado. El mar que bañaba las costas de Grecia es el mar Egeo, que recibe el nombre precisamente porque ahí murió el rey Egeo. Bueno, y a Minos, ¿qué le pasó al rey que le había salido todo mal por no hacer caso a su promesa? Cuando se enteró de la huida de Dédalo, pues decidió seguirlo con una flota a Italia y luego a Sicilia. Y es que Dédalo huyendo, pues había aparecido en la corte de la ciudad de Agrigento y bueno, había encandilado al rey con su ingenio y le escondió. Y entonces aparece de pronto Minos, hola, ¿has visto un tal Dédalo? Y el rey de Agrigento dijo, pues no, puedes preguntar a mis súbditos. Y todos tenían bien claro que no podían contradecir al rey y nadie sabía nada. Total, que nadie le decía dónde estaba escondido Dédalo. Pero Minos, bueno, tenía ascendencia divina, no era tonto y, en fin, dijo, tú me lo vas a decir, rey de Agrigento, como que me llamo Minos. Así que decidió utilizar la parte más débil, la debilidad de nuestro amigo Dédalo, que era su petulancia, su afán de figurar, de ser el más ingenioso. Y es que le propuso, así como quien no quiere la cosa, un reto al rey de Agrigento y a los que estaban en la corte. A ver quién me resuelve este reto. A ver, ¿cómo hacer cruzar un hilo en una caracola por dentro y que salga al otro lado sin abrir la caracola? Se entiende que, supongo, por el contexto de entender que una caracola en la que se hacía un orificio y se soplaba, ¿no? Pero claro, tú metes un hilo y no hay manera de que salga por el otro lado, porque todo el mundo lo intentaba y sabéis que tienen unas espirales por dentro, no había manera. Y claro, el reto llegó a oídos de Dédalo y no pudo resistirse a un enigma. Y encontró la solución, ¿cómo no? Y la solución era tan sencilla como atar un hilo a una hormiga, meterlo por dentro y la misma hormiga, y siguiendo el recorrido interior de la caracola, acabaría saliendo por otro lado y habrían podido pasar el hilo pasando por toda la caracola sin romperla.
Él no podía salir a decirlo porque era hombre muerto, así que pero no, su vanidad no podía descansar si no hacía partícipes de su ingenio a alguien. Y se lo dijo al rey de Agrigento. Y este, pues dijo, vale, ya diré que he sido yo. Entonces fue a Minos y le dijo, ya tengo la solución. Es una hormiga, tal, le cuenta. Dice, pero Minos dijo, no me estás engañando, tú no tienes tan ingenioso como para haber hallado la solución. Dime dónde escondes a Dédalo. Ahora tengo claro que lo tienes escondido. Entonces el rey dijo, ostras, he metido la pata. Y rompió con sus soldados en el palacio y dijo, bueno, o me lo das o tú acabas mal. Entonces Agrigento dice, vale. Ante razones tan poderosas, pues te voy a decir dónde está Dédalo. Pero antes, déjame que te trate con los honores debidos y seas mi huésped. Así que, ¿por qué no te tomas un baño relajante en esta maravillosa bañera? Te asistirán mis 3 hermosas hijas. Minos, no está mal. Confiado se metió en la bañera, rodeado de las 3 mozas, y cuando estaba metido dentro, pues allí mismo las hijas del rey Agrigento, ¡pua!, entre las 3 le hundieron la cabeza y acabaron ahogándolo. Y así, ahogado en una bañera, murió Minos, primer rey de Creta, hijo de Zeus. Y no sé si decir y colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero me parece muy frívolo. En fin, la cuestión es que se podían sacar muchas pistas aquí de la historia cretense antigua. En primer lugar, de la religión. Hemos hablado antes del labris, uno de los símbolos religiosos, y luego el toro. ¿Os habéis dado cuenta que eso está lleno de toros? Y es que en la religión de la Creta antigua, pues el culto al toro estaba al orden del día. Y podemos sacar más conclusiones, pero me he dado cuenta de que entre una cosa y otra este episodio se ha alargado mucho, así que si os parece, lo corto aquí y el próximo día sacaremos las consecuencias de este relato y hablaremos del descubrimiento que hizo Evans y de cómo encandilado y se vino arriba y acabó haciendo una reconstrucción un poco peculiar del asunto que ha llegado hasta nuestros días y que bueno, que ya lo veremos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, pues eso, poned un me gusta. Hasta pronto.